Hola, soy el pastor Ángel Serrano. Dios te bendiga. Vengo con una palabra de parte del Señor para tu vida. Quiero hablar un poco acerca de Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. En la vida todo tiene un principio y todo tiene un proceso para llevar a cabo los principios bíblicos que están escritos en la palabra de Dios. La vida de usted tal vez haya ido de un principio hacia un proceso, pero en ese proceso Dios ha puesto adentro de tu vida principios bíblicos que te han ayudado a salir adelante. Hoy vengo a darte fundamentos bíblicos para que tu vida sea bendecida y para que el poder de Dios se manifieste en cada uno de ustedes. Principio del Evangelio. Lo que te voy a hablar no es una dogma de hombre, no es un pensamiento de hombre, no es una filosofía de hombre. La filosofía del hombre, los pensamientos del hombre desaparecen. Constantemente vemos hombres levantándose con filosofías y desaparecen. Esta palabra es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es una palabra que viene del cielo para que la gente se prepare para que reciban los beneficios que están escritos en la palabra del Señor. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Parece que como que era una orden. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. El Señor Jesucristo habló acerca de Juan el Bautista y dijo que de los hombres nacidos de mujer no se iba a levantar uno más grande que Juan el Bautista, pero también dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Yo siempre me pregunté, bueno, ¿qué fue lo grande de Juan el Bautista? Bueno, lo grande de Juan el Bautista fue que venía preparando el camino del Señor, venía preparando el camino para que la gente pudiera asimilar los principios del reino de Dios. Lo grande de Juan el Bautista, Juan el Bautista no oró por nadie, no sanó a nadie, no levantó ningún paralítico, no le abrió los ojos a los ciegos, no dio una palabra profética personal. ¿Qué vino haciendo? Vino acomodando el corazón de la gente para que cuando Cristo viniera predicando la palabra del Señor, la gente entendiera que el mensaje del Señor Jesucristo era un mensaje del cielo. Hoy usted tiene que entender que el mensaje del Señor Jesucristo es mensaje del cielo, es la boca de Dios hablando a cada una de nuestras vidas. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. No podemos recibir los beneficios del reino de Dios si no enderezamos las sendas dentro de nuestro corazón. Esas cosas que están chuecas adentro del corazón, hoy a través de la palabra de Dios se quieren enderezar porque Dios le quiere bendecir. Dios quiere sanarte, Dios te quiere liberar y Dios quiere hacer un beneficio en tu vida a través de establecer los principios bíblicos que están, por supuesto, establecidos en la palabra de Dios. Y habla de lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Bautizaba a Juan el Bautista en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda provincia de Judea y de todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. No solamente Juan el Bautista venía acomodando las sendas dentro del corazón a través de la palabra profética que traía, sino que también él habló algo. Yo los bautizo en agua para perdón de pecados, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Los estaba preparando para la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Acontecieron algunas cuantas cosas. Quiero avanzar en este tema. La Biblia habla en Marcos capítulo 1, versículo 9, cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. La Biblia habla en Marcos capítulo 1, versículo 12, le habla acerca de la tentación de Jesús. Pero en Marcos capítulo 1, versículo 14, habla acerca del principio del ministerio del Señor Jesús. Aquí ya estaba avanzando lo de Dios, ya se estaba manifestando el poder de Dios. Ya el pueblo estaba listo para recibir los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios tenía para sus vidas.
Espero que te estés preparando para lo que Dios va a hacer en tu vida. Espero que te estés preparando para el levantamiento que Dios va a hacer en tu vida. Espero que te estés preparando para la sanidad que Dios va a hacer en tu vida. Espero que te estés preparando para la bendición económica que Dios va a hacer en tu vida. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Aquí hay una palabra sumamente importante, la palabra arrepentíos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino predicando? Principios del reino. No vino predicando cultura, no vino predicando pensamiento de hombre, no vino predicando dogma de hombre, vino predicando principios del reino de Dios. Esos principios que el Señor Jesucristo nos habló, nos predicó, nos dejó establecidos a través de la palabra del Señor. Esos principios hacen cosas poderosas alrededor de nuestra vida. Los principios del reino de Dios tienen que ver con cultura del reino, y la cultura del reino es la fe. Por eso es importante el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio completo de mentalidad. No solamente dar una vuelta completa de mi estilo de vida, sino habla de un cambio completo de mentalidad. Nunca podremos recibir los principios del reino si no cambiamos nuestra manera de pensar. Siempre he dicho esto: no podemos ir al palacio pensando como esclavos. No podemos llegar al palacio pensando como ladrilleros. ¿Qué hacen los principios? Te cambian internamente. ¿Qué hacen los principios? Te preparan internamente para que recibas la bendición de Dios. Y los principios del reino tienen que ver con poder. Los principios del reino tienen que ver con autoridad. Y quiero dejarte esta palabra antes de finalizar esta pequeña cápsula de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraron en Capernaum en los días de reposo. Entró en la sinagoga y enseñaba. Vemos a Jesús entrando en la sinagoga y vemos a Jesús enseñando la palabra de Dios. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso quiere decir que la gente ya había escuchado a los fariseos, ya había escuchado a los escribas. Ellos entendían, ellos nos hablan solamente una dogma de hombre. Sin embargo, cuando Jesús entró a la sinagoga, dice la Biblia que la gente empezó a notar que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque los principios del reino es la autoridad de Dios. Los principios establecidos del reino se manifiestan en poder, en autoridad de parte del Señor. Dice la Biblia: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí hay algo bien poderoso, porque los principios del reino empiezan a sacar a flote a una persona que tenía un espíritu inmundo adentro. Estaba adentro de la sinagoga, pero como la gente no enseñaba principios del reino, solamente enseñaba dogmas, no se había manifestado lo que había dentro de este hombre. No sé cuántos años este hombre tenía adentro de la sinagoga, pero de repente un espíritu inmundo empezó a hablar a través de este hombre y dijo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Jesucristo les está demostrando a la gente que están escuchando acerca de los principios del reino, que es poder, que es autoridad. Que no hay algo más poderoso que establecer un principio adentro del corazón de un hombre y de una mujer. Que no hay algo más poderoso que establecer una norma bíblica dentro del corazón de un hombre y de una mujer. Este hombre había estado atado por un espíritu inmundo por muchos años. Cuando Cristo entra, ese espíritu empieza a manifestarse y toma las cuerdas vocales de este hombre y empieza a hablar. La Biblia dice que Jesús le ordenó a este espíritu inmundo: cállate y sal de él. Dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Quiero finalizar hablando de esto. Hoy todo lo malo que esté sucediendo en tu vida va a salir. Te he estado hablando de principios, te he estado hablando del evangelio del reino, te he estado hablando del poder de Dios. Y cuando se habla del poder de Dios, la enfermedad se tiene que ir. Cuando se habla del poder de Dios, la hechicería se tiene que romper. Cuando se habla del poder de Dios, la brujería se tiene que quebrar. Cuando se habla del poder de Dios,
el beneficio del reino va a llegar a tu vida. Recibe los beneficios del reino en el nombre poderoso de Cristo Jesús.